Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a este espacio Mentorio, Mentorías en Riesgos y Oportunidades. Quienes nos visitan por primera vez, esto lo digo cada 8 días. Mi nombre es Carlos Vanegas, soy el anfitrión de este espacio que construimos con mucho cariño desde que un virus nos puso en jaque a toda la humanidad en 2020 y decidimos abrir un momento de la semana, jueves de 5 a 6:30 de la tarde, hora de Colombia, para juntarnos, amigos, colegas, inquietos, estudiosos, curiosos acerca de la gestión de riesgos, continuidad de negocio, gestión de riesgos de desastres, gobierno corporativo, cumplimiento, manejo de crisis, para conversar, para quitarnos los cartones de encima, las maestrías, los doctorados, las especializaciones, el acartonamiento y transferir conocimiento y compartir experiencias, que de otra manera lo tendríamos que hacer desde un canal muy formal. Aquí lo que hacemos es muy sencillo. Invitamos a una personalidad del mundo de que nos ocupa en algún lugar de Hispanoamérica para conversar sobre un tema en específico. Hemos hablado aquí de todo, hemos hablado desde vacunas, hemos hablado de burnout, hemos hablado de salud mental, hemos hablado de riesgo inherente, hemos hablado de lucro cesante, hemos hablado de seguros, hemos hablado de auditoría, hemos hablado de muchísimas cosas que tienen que ver con gestión de riesgos, de cumplimiento, desde luego, y mm, se volvió una tribu de amigos que nos hacemos preguntas en un canal de WhatsApp y que tenemos un canal disponible de YouTube en donde, como ya pueden ver en el video introductorio, tenemos más de 220 episodios, más de 330 horas de transferencia de conocimiento eh, alrededor de estos temas. Entonces, aquí la única regla es tener curiosidad y querer conversar. Recuerden que esta es una invitación que hacemos abierta, totalmente gratuita. No hablamos de nada comercial, no promovemos nada comercial. Lo que hacemos es reunirnos y hablar de los temas que nos gustan. Para esto es muy sencillo. Tienen el menú en la parte superior donde dice participar, hay una manito y en cualquier momento de la hora y 23 minutos que todavía nos faltan para finalizar nuestro mentorio del día de hoy, pueden levantar la mano e intervenir. ¿Cómo? Preguntando, aportando, eh, colaborando o disintiendo, porque también el disenso es importante. Hoy estamos en la segunda parte de una conversación que empezamos en agosto, el 28 de agosto, con una mujer especialísima. Es de origen venezolano, vive en la hermana República de Panamá, qué delicia, y es una inquieta, curiosa, profunda, estudiosa y muy generosa profesional del cumplimiento. Se llama Marilia Morelo Jiménez, que ya la tenemos en línea y quiero darle la bienvenida a Marilia. Bienvenida nuevamente a esta tu casa. Hola Carlos, buenas tardes a todos. Feliz de estar hoy aquí con ustedes. Gracias por esa super presentación. Y aquí vamos, Carlos, a disfrutar este conversatorio nuevamente.
Qué a rico. responder lo que nos quedó pendiente. Claro que sí, claro que sí. Ténganle piedad que Marilia estaba malita y ahora temprano me dijo, Carlos, estoy bien, me siento indispuesta, no sé qué. Yo, Marilia, tenemos un mundo de gente conectada, tratemos de hacer lo mejor, lo menos tenso posible para ti este espacio, pero vamos a darle alcance a este compromiso y aquí estás. Te agradezco muchísimo esa disposición. Yo sé que hacer esto cuando uno está así como medio indispuesto es duro. Ya a mí me ha tocado varias veces, pero bueno. Entonces, nada, vamos a empezar nuestra conversación. Le damos la bienvenida a nuestra gente, quienes están conectados. Alexander Fleming, está Billy Andrés, Guayacán, Carlos Mauricio Moreno, está Carol Joana Silva, Diana Cristina Torres, Diana Milena Moreno, Diego Trujillo, Gustavo Uribe, Jaime Alberto Duque, Javier Neri Rojas, Benjumea, Jessica Stephanie Waltedos, Lina Hernández, Lucila Chicacha, Luz Mary Roncancio, Lidia Carolina Chavarría y otras personas más que generosamente destinan su tiempo. Mónica Quijano, Sergio Abanto, Solani Cruz, bueno, ahí se van conectando más y más personas y entonces qué emoción porque tenemos mucha gente para conversar. Espero que en esta oportunidad también estén muy animados para levantar la mano e intervenir. Por lo pronto, vamos a darle alcance a las cosas que teníamos pendientes de nuestra idea original de los riesgos invisibles. Entonces, comencemos, Marilia. Eh, Claro que sí, esta- Carlos, aquí estamos. hagamos una recapitulación de lo anterior. Hagamos una recapitulación pequeña de nuestra conversación anterior. Hablamos sobre esas banderas rojas o esas cosas que finalmente están metidas dentro de la agenda escondida de responsabilidades que le entregan al oficial de cumplimiento y de cómo a través de las distintas legislaciones en Colombia, Perú, en Ecuador, en Panamá, en la misma Venezuela, y todos esos propósitos que se han ido consolidando desde el GAFILAB y para poder darle más fuerza a los temas de prevención de lavado de activos, que quizás es como la gestora de ese cargo que hoy está lleno de cosas en el perchero, ¿cierto? Ya no estamos hablando solo de la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo y prevención de la proliferación de armas de destrucción masiva, con la supuesta inspiración de aire para después decir eso, que se le va a uno el aire para decir eso tan largo. Eh, estamos hablando ahora de protección de datos personales, hoy estamos hablando de protección del consumidor, estamos hablando de ética y transparencia antisoborno también, Libre está competencia. libre competencia, o sea, hay muchos percheros, muchos ganchos en el perchero que hoy eh, tienen a muchos oficiales de cumplimiento con el closet lleno y sin poder decir que se van a salir del closet. Entonces, hablemos un poco de eso, Marilia. Sí, nos había quedado en la... Primero, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo a todos. Gracias a ustedes. Ahí colocaron que gracias por el esfuerzo. No, no. Gracias a ustedes, ¿verdad, Carlos? Por acompañarnos, porque también hacen un alto para estar aquí cada jueves maravilloso. Yo he estado a veces undercover por ahí, escuchándote, te felicito y tengo que aprovechar empezando con eso, Carlos. Me encantó, me han encantado todos, pero me encantó muchísimo antes de ir al punto, el que tuviste con el presidente de la Asociación de Cumplimiento, de Oficiales de Cumplimiento de Colombia. Y hoy quiero hablar un punto ahí que me pareció súper interesante, donde decía que el primer riesgo a lo mejor somos nosotros mismos, cuando no estamos Ujú. preparados. Y ese punto lo tengo aquí. Hoy como no estoy, miren, como esto es un distendido, miren la cantidad de post-it que tengo porque hoy no estoy a mi 100%.
Entonces tengo cantidad de postes aquí para que no se me olvide, pero eso es un punto. Vamos al primero que nos preguntó Carlos. Carlos nos dice, vamos a retomar ese tema y era una de las preguntas que quedó, que no pudimos contestar, el tema de las banderas rojas. Y la pregunta que nos decía, si mal no recuerdo, decía algo así como con qué banderas rojas me había topado en mi experiencia como consultora, como oficial de cumplimiento en su momento in-house, que pudiera compartir con ustedes. Y yo me tomé el atrevimiento esa misma noche, porque quedé de verdad fascinada, incluso le mandé un mensaje en el mismo momento a Carlos por la intervención que tuvieron todos, me tomé el atrevimiento de hacer una lista para que esa misma noche, para que no se me olvidara, de esas banderas rojas más comunes en las que yo me había topado. Miren, primero, principalmente, cuando tú empiezas a ver aprobaciones en las organizaciones rápidas, de permisos, de licencias, empiezas a ver que esto está en un tiempo mucho más rápido que lo normal. ¿Están viendo? Es una licencia, un permiso de construcción, una licencia. Fíjense que estamos ya abriendo ese abanico, como lo llamaba ahorita ese perchero, como lo llamaba Carlos, del compliance incluso tradicional. Estoy un poco más allá también y empiezas a observar, a ver dentro de tu preparación, de ese olfato que hablábamos la vez pasada, Carlos, de las habilidades que debe tener el oficial de cumplimiento para ir olfateando y entonces empiezas a ver dentro de la organización esas aprobaciones expeditas, súper rápido. ¿Qué está pasando ahí? ¿Habrá algún pago? ¿Habrá algún pago informal a esas autoridades? ¿Habrá un riesgo invisible que está pululando por ahí en la organización? Porque ves que las aprobaciones pasan incluso términos mucho más expeditos que los que están establecidos en los propios procedimientos. Esa es la primera bandera roja que recuerdo como en la hora que se me ha repetido en 2 o 3 oportunidades. Dos, ojo, vamos oyéndolos a ustedes también. ¿Y ustedes qué opinan? En la segunda es la propuesta idéntica en licitaciones. Propuestas que tú tienes que son idénticas, se ponen de acuerdo, se les dice etapa, no sé cómo se le dice en Colombia, cuando tú le dices a un, Carlos, cuando le dices a alguien, mira, ayúdame y vamos a presentar dos o tres ofertas para que se reúna el número que establece la ley de ofertas presentadas, para yo poder estar ahí, una evidente manipulación de procesos licitatorios. Eso se me ha presentado a menudo. Y tú tienes que ir viendo el proceso formal, pareciera bien, pero cuando tú te pones a ver, salió ahí un emoji que no me había salido en Teams. Cuando tú te pones a ver, entonces empiezan a ver ahí verdaderos incumplimientos y hay un riesgo invisible ahí. ¿Y cuál es esa manipulación que puede estar dando ese concierto con contratistas? Eso también se me ha dado. Y hay uno, les coloqué una lista esa noche, pero hay uno al que quiero ir, y la alta rotación de personal. ¿Qué les parece eso? Y sí, a mí me parece un súper riesgo invisible de compliance. ¿Por qué? Porque lo puedes ubicar en otras áreas de la organización, pero a lo mejor no se estudia desde el punto de vista del cumplimiento. ¿Y qué demuestra esto? Una cultura débil, organizacional totalmente. No tenemos a lo mejor los valores dentro de la organización definidos. Ojo, puede ser que mi canal de denuncia sea un canal donde estos colaboradores hayan denunciado, pero simplemente no se investiga las denuncias y esto crea desmotivación. Alta rotación, no te colocas la camiseta de la organización porque no estás de acuerdo, porque los valores en un momento determinado que promulga la alta dirección o que promulga la dirección media no es lo que se cumplen en la organización. Ojo, ¿y cuál es el papel aquí del compliance officer? Eso es bien importante porque estamos en la segunda parte, perdón, del compliance officer
como centinela de esos riesgos invisibles. ¿Qué hago? Digo que eso no pertenece al compliance tradicional, a mi perchero original y me volteo la cara. Mm, O actualizo mi programa de ética, lo reviso, veo cuál es la cultura de cumplimiento, establezco indicadores para esa cultura de cumplimiento, para medirlo, establezco capacitaciones y sensibilizaciones, pero comenzando desde la alta dirección y no apunto directamente nada más a aquel personal que se está yendo. Reviso mi canal de denuncia, si lo tengo contratado externamente, pues lo monitoreo. Si lo tengo interno, veo si cómo está esos KPI de las denuncias atendidas, de las denuncias resueltas versus las denuncias que efectivamente recibí en la organización. ujú. Este era un punto que me ha pasado muchísimo y que hay que tener ese olfato, Carlos, del que hablábamos en la primera parte, como parte de las habilidades blandas del compliance officer para, ojo, olfatear ese riesgo invisible. ¿Hasta dónde puede llegar esa rotación de personal? Eh, y por último, para no extenderme tanto, eh, también el tema de los datos personales, que está ahorita ahí también he tenido banderas rojas y les quiero contar la última, que es de la semana pasada, lo contaba Carlos, esta semana terminé este, una, digamos, un módulo de los que comparto en una universidad donde imparto el tema también de protección de datos y esto me pasó calientito. El tema de una organización, Hablando de el, calientito, cafecito calientito. qué rico y Salud. es coladito, salud, Claro. salud, salud, qué rico. Eh, el tema, el que te iba a comentar, el tema de una organización en donde una persona del equipo de ventas acaba de irse, de abandonar la organización y estamos viendo los procedimientos y yo le estoy diciendo, ok, esta persona entregó su equipo, hizo entrega del cargo, se siguió el procedimiento, se cerró efectivamente el retiro de este colaborador y viene el gerente y me dice, todo perfecto. Lo único es que Lo él se único. llevó, sí, pero y ya vas a ver lo que viene después. Lo único es que él se llevó el Excel de los clientes, el Excel de los clientes con los datos de los clientes y tal. Eso es lo único. Yo estoy tratando de localizarlo para que lo devuelva. Y yo me pongo así, digo, Dios mío, una brecha. Pienso en voz alta. Dios mío, una brecha de datos personales, esto es lo que nos faltaba. Digo yo, me dice, ¿brecha dónde? ¿Brecha dónde? ¿Qué brecha? No, no ha pasado. Entonces, fíjense, ahí también esa bandera roja que se nos coloca ahí de desconocimiento total. Un poco lo que decía Carlos, en ese perchero, claro, hoy en día y eso es uno de los grandes desafíos, la cantidad de normativas que tenemos, ojo, pero como compliance officer de una organización es parte de la gestión de riesgos, tenemos que capacitar. Y yo tomé, porque yo en ese momento, en mi rol de consultor externo del oficial officer, y yo le digo, vamos a tomar un café juntos. Y cuando estaba allá, yo le digo, esto no puede volver a pasar. Y te lo digo de manera fuerte, para que nos vaya bien. No es que no pueda volver a pasar la brecha, porque obviamente nosotros vamos a establecer todos los requisitos, porque cuando hablamos de brecha de datos personales pensamos en ciberataques, sí, eso es verdad, pero miren cómo un simple Excel constituye una brecha. Y yo le digo, lo que no puede pasar más es que no exista capacitación dentro de las organizaciones. No puede ser que el gerente de ventas me diga cuál brecha. No puede ser que el gerente de ventas me dice, tranquila, yo lo voy a buscar. Yo voy a buscar el ex. Entonces, fíjense ustedes cómo hay banderas rojas en el día a día. Y ahí es donde debemos ser nosotros, Carlos, intuitivos. Intuitivos. Y voy a terminar, creo que ya hay preguntas ahí, déjame ver, no sé. Sí, ya hay Este, algo. a mí me tocó un Hay un caso, comentario. Hay un comentario. sí, de Gustavo. Hola, Gustavo, un gusto tenerte aquí. A mí me tocó un caso en que la persona a cargo del compliance
formaba parte de una red de corrupción al interior de la organización. Y todas las denuncias en contra de su aliada la desvirtuaban y no pararon hasta limpiarla a la organización de los denunciantes. La tienen en contra de la CFO porque es mujer, bajo el argumento de la tienen en Ah, contra porque es mujer. Totalmente, Gustavo, totalmente. Y ahí tú ves que es grave para la organización y evidentemente que puede pasar, que el compliance officer sea una parte definitivamente de esa red de corrupción de las organizaciones. Pero las organizaciones cuando están preparadas, eh, Carlos y Gustavo y todos los que nos acompañan, cuando las organizaciones están preparadas porque se ha hecho un buen trabajo y están maduras, obviamente tiene que pasar tiempo, tiene los mecanismos para que ese compliance officer o esa compliance officer en un momento determinado pueda rendir cuentas de esa actuación y salga de esa organización. Cuando la organización se encuentra preparada. Y ahora sí ya voy a terminar con esta parte que te decía al inicio. Y por eso es tan importante la preparación y las habilidades, la preparación del compliance officer, pero también las habilidades blandas de las que hablábamos. Como decía tu invitado, que me encantó, me han encantado todos, pero ese me encantó, porque me quedó sonando y dije, tiene toda la razón. El primer riesgo a lo mejor somos nosotros mismos. claro. Por un tema como el que habla Gustavo aquí, pero por un tema como el que él hablaba, cuando no nos preparamos en un momento determinado, cuando no desarrollamos las habilidades que tenemos que tener dentro de la organización para arropar ese paraguas, para arropar ese paraguas de normativa, pero también para rodearnos de los asesores, porque yo estoy igual que tú, Carlos, tú dices muchísimo. Los compliance officers no podemos saber de todo, correcto, bravo de pie. Yo ese día te aplaudía, porque estoy totalmente de acuerdo, pero ¿qué sí podemos hacer los compliance officers? Y es parte de gestionar los riesgos invisibles, asesorarnos de expertos. Y la organización, de hecho la ISO 37301, establece que los compliance officers deben tener a su disposición los recursos necesarios. ¿Es difícil? Los que estamos aquí, sí, claro que es difícil, sí, yo lo he vivido, pero cuando empecemos y tengamos ese puente con la alta dirección, hablarles en su mismo idioma del negocio, lograremos efectivamente a lo mejor mayores recursos. Pero Mira, nosotros tenemos que dejarnos asesorar. Sí, Gustavo. mira, hay la semana pasada en el marco del Foro sobre Ética Empresarial que desarrolló el periódico El Colombiano, periódico Ujú, más reconocido de la ciudad de Medellín, en conjunto con la Cámara de Comercio de Medellín, varios profesionales que estuvieron ahí decían cosas como estas. Y yo Te ahora estaba mandaron buscando mucho. el cuaderno, ¿Ah? pero No, no, yo pensé que no traías nada. ya las encontré para No, no podértelas llega, Karen. compartir, que tiene que ver con esas banderas rojas que estás diciendo. Y es que uno de los grandes, digamos que retos o problemas que tenemos, no solo los oficiales de cumplimiento, sino todos los que trabajamos en gestión de riesgos, que correcto. digamos que a un oficial de cumplimiento, lo primero que tenemos que decir es que el oficial de cumplimiento, lo primero, trabaja, no trabaja en cumplimiento, trabaja en gestión de riesgos. Exacto. O sea, la raíz del trabajo es la gestión de riesgos. El, Correctísimo. el resultado o el mecanismo a través del cual hace exitosa su gestión de riesgos es en una esfera o en un universo, ya, un marco de actuación que se llama compliance. Pero ese es el Exacto. marco de actuación. Pero en realidad lo que hace el oficial de cumplimiento es gestión de riesgos. Ese es Totalmente de un, acuerdo. esa alinderación o digamos que esos linderos específicos no los podemos perder de vista. Tanto quienes somos empresarios, cuando escogemos a un oficial de cumplimiento,
porque cuando yo escojo como miembro de junta directiva, como empresario, lo digo por mí, pero pues lo digo por cualquier persona que quiera eh, implantar un modelo de compliance en la organización porque se lo exige un regulador, lo primero que debería pensar esa persona es si sabe de gestión de riesgos, no si sabe de cumplimiento. Porque la Sí, muy bueno. consecuencia es el compliance, pero el marco de actuación es la gestión de riesgos. Entonces, eso decía. Segundo, hablaba que una cosa es, aunque uno debería hacerse una pregunta cuando suceden esas banderas rojas, uno debería, para tomar decisiones éticas, debería hacerse 5 preguntas cuando se enfrenta a esas banderas rojas. Ajá, Primero, si la situación que se presenta está alineado con la política de riesgos de la organización. No la política de cumplimiento, sino la política de gestión de riesgos de la organización. Lo segundo es que si esa actuación hace gala, es, es coherente con los valores de la valores. empresa. Excelente. Lo segundo. Lo tercero, ahí sí viene ¿esto es legal? Sí, pero las consecuencias de esto son consecuencias que, aunque estén en el marco de lo legal, sí son consecuencias que son admisibles para mi gestión de riesgos. O sea, el impacto, porque es que hay cosas que son legales, pero aun siendo legales, no tienen las consecuencias deseadas para la organización. Entonces Así es. uno tiene que alinderar el juicio crítico para poder decir, ojo, esto es legal, sí, esto es legal, pero las consecuencias de tomar esta decisión, son las que yo deseara o las que deseara para mi modelo de riesgos? Cuarto, el cuarto, esa decisión la puedes tomar tú solo o la puedes consultar con alguien más, porque si tú la tomas solo, no necesariamente es moral. Ah, pues sí. Si puedes compartir esa decisión con alguien más, tu esposo, tu pareja, tu superior, tu compañero de trabajo, o sea, que la decisión es tan pristina, tan limpia, tan transparente, que la puedes compartir con alguien, entonces sí es una decisión ética. Pero si es una Mm, decisión que tú tomas y que la tienes que guardar en el cajón o meterla no debajo es, del tapete, no nada. es. Y por último, me puedo sentir, y esto ya es de lo personal, lo puedo compartir con mi familia y sentirme orgulloso de haber tomado esa decisión. Ujú. Esa es dura, Esa es esa es dura, durísima. porque en las 4 anteriores pasa, pero yo puedo mirar a los ojos a mi hijo y contarle lo que hice, Ujú. ese es el principio de la sostenibilidad, ¿no? Pues también, digamos que el principio del sentimiento de la sostenibilidad empresarial está en eso, en que yo estoy haciendo algo que no va a afectar el futuro de la generación De de la mi hijo, generación, sí. Exacto. de la generación siguiente. Entonces, ahí traía a colación eso que dijeron en ese foro sobre ética empresarial. Y esta mañana estaba Mónica Quijano, que por aquí está, nos compartió una invitación de Estradata, y Ate Ortúa decía unas cosas que me dejaron bien, bien picado y que las quiero traer a colación. Y es que hay cosas que se vuelven retos, que también son banderas rojas para el oficial de cumplimiento. Y es que hay algo que se llama avalancha de alertas, cuando hay muchas alertas. O sea, que usted entra una y entra otra y entra otra y entra otra y entra otra. Y usted dice, Dios mío, ¿qué es esto? Y uno
en medio del juicio crítico, crea alertas que se vuelven falsos positivos. Ujú. Y eso, Interesante. y eso lleva a una bandera roja que yo quería poner de manifiesto acá, y es la fatiga del analista. Sí, Porque claro. el burnout del oficial de cumplimiento, la fatiga del oficial de cumplimiento, puede ser también una forma de hacer que el oficial de cumplimiento termine diciendo, caiga no por convicción, sino por cansancio. Y puede pasar, mira, Carlos, una de las respuestas en privado, que disculpa que te interrumpa ahí, No, 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 dale. este, una de las contactos que tuve en privado por LinkedIn de un post que saqué real de una persona que me llamó y me dijo, ya no puedo más, estoy cansada, fue con eso. Cantidad de oficiales de cumplimiento que me decían, no puedo más, ¿qué hacemos? Y eso tiene que ver con la fatiga y el cansancio. Y pasa muchísimo. ¿Cómo gestionarlo? Yo digo que primero que desde mi humilde experiencia, em, el que diga que no hay días que no quiere salir corriendo es mentira. Es mentira. No, O sea, no, es mentira. O no, sea, es es mentira. mentira. Es mentira. O sea, no. No todos los días son lindos y bellos como están en las redes o como nos acostumbran a ver en las redes. Porque aquí vinimos a hablar de la realidad. Y yo pienso, y ese día lo comentábamos mucho a lo interno, que primero que nada hay que tener, y me gustó porque ahora lo voy a unir con lo que tú me decías y con lo que están escribiendo el chat, está que arde, Que arde, sí. ya lo vamos a ver también con lo que tú decías. Y es un poco cultivar nuestras habilidades blandas, em, y empezar un trabajo en la organización. Cuando suceden esa lluvia de banderas, esa tormenta de banderas rojas, hay que ir un poco más allá. ¿Qué está pasando en la organización? ¿A qué responde esa tormenta de banderas rojas? Si, como tú dices, se tratan de falsos positivos, por ejemplo, que da lugar a esos falsos positivos. Si estamos hablando de verdadera lluvia de banderas rojas, entonces volvemos a lo que tú decías ahorita, que me encantó. Invítame la próxima vez, Carlos. Tú me invitaste Ya. seguro que por ahí, por el grupo, pero yo, Dios mío, soy una insurrecta esta semana. Yo creo que eso es lo que tengo, fatiga. Y no lo he Es que visto. se producen muchas cosas. Entonces, a Sí, veces en el grupo se se quedan queda en ahí el en la grupo, historia, no, sí. es lección para mí. Bueno, entonces lo que tú decías ahorita, y tiene que ver con el tema ético, tiene que ver con tú revestirte de esa, digamos, armadura ética que sin lugar a duda la va a pulir tu familia. Sin lugar a duda, la va a pulir tu familia, porque fíjate, hablaban de las decisiones éticas y yo he hablado mucho en el curso de 37.301 de esas decisiones éticamente responsables, la llamo yo, pero es que yo todo lo llevo al oficial de cumplimiento también. Y eso le pasa al oficial de cumplimiento. Ojo, ¿a cuántos de ustedes les ha tocado? No importa que no lo digan y no lo digan en el grupo, lo digo yo, que estamos aquí. ¿A cuántos les ha tocado estar en una mesa? Y Gustavo acaba de comentar algo ahí, pero ¿a cuántos nos ha tocado estar en una mesa? Sí, con el rol de compliance officer, señores, y nos dicen, consígueme la solución de contratar con ese país de alto riesgo o con ese proveedor que tiene 2 o 3 banderas rojas en el sistema que instalaste tú mismo como alta dirección y que me aprobaste.
y que cuando paso esa evaluación de ese proveedor me da 2 o 3 porque no se saben los beneficiarios finales, no declaran, están en países de alto riesgo, están sancionados, están en una lista de sancionados, pero ellos dicen que ya los están sacando de la lista. ¿Y cuántas veces estamos nosotros sentados en la mesa y escuchamos que le dicen al abogado de la organización, o si somos nosotros, peor, y nos dicen, resuelve eso que sea legal, pide una excepción? Si está por ejemplo, sancionado por la OFAC, busca ver si no está entre las excepciones que publica la OFAC, pero consígueme esa solución. ¿Cuánto nos ha tocado a nosotros? No lo coloquen, no importa, yo lo estoy diciendo. ¿Cuánto nos ha tocado? Entonces hay que ver ahí, Carlos, hay que ver en esas banderas, porque eso deja de ser una bandera para convertirse, yo no sé cómo lo No es quieren una llamar ustedes. pancarta, eso ya Yo no es lo una bandera, tengo, es un yo lo tengo. pasacalle, es una valla. Exacto. Eso es una valla. Y cuánto nos ha tocado y qué hacemos. Y me gustaba por eso la reflexión de lo que tú decías. Entonces, ¿cómo te sientes tú ahí como oficial de cumplimiento? ¿Qué haces? Como me decía mi amiga, me quiero salir, quiero tumbar la mesa. Exacto, me encanta, Yadira. No está para justificar. Pero me encanta lo que decía también Gustavo hace ratico, Carlos. Y ahorita vamos a leer esos mensajes porque está que arde. Yo estoy feliz. Miren, ya me estoy sintiendo hasta mejor. Ustedes son lo máximo. Qué bueno. Carlos, ¿y qué hacer como oficial de cumplimiento ahí? Te paras y dices que no, te quedas. Y como decía Gustavo, yo estoy aquí para ejercer una labor. Fatiga muchísimo, es desgastante muchísimo, pero nosotros tenemos Sí, que sí, hacer. Marilia, sigue ahí que tengo que hacer una cosa. Sigue ahí, por favor, No te que preocupes, no aunque te no, preocupes. Pero obviamente es desgastante en un momento determinado, pero tenemos que nosotros en ese momento tener las herramientas necesarias. Ojo, no es fácil sentarse y decir en esa mesa en donde están todos los directorios y tú como oficial de cumplimiento estás echando para atrás el negocio del siglo de la empresa. Porque, ojo, y no sé, y también los escucho, cada vez que hay un negocio con una bandera roja, es el negocio del siglo. Es el negocio que va a asegurar la rentabilidad de la organización. Ojo, y no les ha pasado que en un momento les pueden decir, no seas exagerado. Eso es otro punto que también para el oficial de cumplimiento pasa en esos momentos. Y ahora quiero leer un momentico porque los invitamos a participar y no puede ser. Yo he estado tratando de responder, pero son bastantes y están muy buenas además. Vamos a ver. Gustavo dice, a mí me tocó, no, ya de Gustavo la leímos. En tema de datos personales, igual me tocó una organización en la que me pidieron sugerencias para evaluar los riesgos. Cuando hablé del riesgo de que los equipos de venta se llevaran los datos, me lo batearon como una era de exageración. Bienvenido, Gustavo. Bienvenido, somos dos. Con una palabrota. Bueno, no me la dijeron. Lo que me llevó a contestar que a mí me pagaban por identificar riesgos y no para cerrar los ojos. Definitivamente la capacitación es muy necesaria y hace mucha falta, pero depende de cada organización aceptarlo o no. Gustavo, de acuerdo contigo, pero agrego algo más. Depende de nosotros, en los roles que estemos, hacerle ver a la organización lo importante que es la capacitación y las consecuencias que puede traer para la organización, para los equipos y para la propia rentabilidad si no te capacitas. Eso es bien importante. Eso es bien, bien importante. Allí se dijo, Carlos, te dijo Francisco, Carlos, allí se dijo, Carlos, que ninguna sociedad puede funcionar si sus miembros no mantienen una actitud ética. Totalmente. Y yo le preguntaba, Francisco, ¿pero cómo hacer para mantener la actitud ética en el día a día? ¿Cómo hacer y cuál es como estamos hablando de oficiales de protección de datos, de oficiales de cumplimiento, perdón, me quedé leyendo el mensaje de Gustavo, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para mantener la actitud ética todo el tiempo en la organización?
Porque la actitud ética es un cliché, Carlos. Es un cliché, pero que es cierto. Hacer lo correcto cuando nadie me mire. Pero le voy a agregar ahora, llegar a mi casa y poderle contar a mi familia lo que tú decías. Vamos a agregarle esa coma. Eso es hacer lo correcto. Eso es una actitud ética. Eso es negocios éticamente responsables, donde validemos efectivamente que ese negocio, ojo, y voy más allá. Hay negocios que pueden ser legales, como el ejemplo que les coloqué ahorita, que es de la vida real, porque había una excepción de los FAC, pero que a lo mejor no es ético. Y Mm. eso también no nos vamos a presentar. Es que ese tema es porque, mira, en algún momento, y acabo de encontrar el texto, eh, un cliente mío me dijo, ¿por qué nos están haciendo esta auditoría? Yo no creo que esto sea conveniente, porque no sé qué, no sé cuánto, está, tú, todo, tal, un mundo de argumentos. De hecho, me lo escribió por correo electrónico. Uf, ajá. Me lo escribió por correo electrónico, pues yo le dije, si usted me está diciendo eso, no me lo diga, escríbamelo porque yo quiero tener eso por escrito. Y me dijo, es que también, es que te lo voy a escribir, o sea, con cierto nivel de vehemencia, ¿no? Porque él se sentía, digamos que, invalidado en su capacidad de ejecutar eh, el encargo que tenía por parte de la junta directiva de hacer negocios. Yo no era oficial de cumplimientos, pero sí soy una persona que hago parte de la junta directiva de esa organización y como miembro de la junta directiva yo le llamé la atención porque ese no era un negocio, o sea, que no fuera que un negocio, sino que no era la actitud que debían tener frente a una inspección por parte de un regulador. Eh, Mi respuesta fue esta. En un país donde las normas son eludidas, evadidas y comidas por la sociedad, es válido que los reguladores busquen canales de difusión para hacer pedagogía de la ley. El problema de una sociedad como la nuestra es que los que mandan pierden la vergüenza, entonces los ciudadanos perdemos el respeto. Pero la ley está hecha para lograr un nivel básico aceptable de convivencia entre los ciudadanos. Y colaborar no es ser gobernista, es procurar ser un buen ciudadano, que es lo que reclamamos todos los días a nuestros semejantes. Ujú. Entonces decía, usted todos los días en el club jugando golf o haciendo qué sé yo, se rasga las vestiduras diciendo que usted es un buen ciudadano, que usted paga los impuestos, que usted no sé qué, no sé cuánto. Eso es ser buen ciudadano, sí, pero esto también es ser buen ciudadano. O sea, no hay que ser buen ciudadano en unos escenarios y en otros no. Exacto. ¿Cierto? Porque entonces finalmente el tema del ejemplo, bueno, ahora, aquí hay otra cosa que es también una bandera roja, Marilia, y es Ajá. la sofisticación, está, que es el otro lado, la sofisticación de, de los que quieren hacernos daño, ¿cierto? O sea, estos, los delincuentes, los grupos irregulares, la gente que está Sí, al sí. margen de la ley, nosotros vivimos en el debate de si somos o no somos, si podemos o no podemos, si hacemos o no hacemos, si levantamos la bandera o no la levantamos. Si estamos Como solos o no estamos solos. ¿Qué nos pasa? en un diálogo interno. Pero en el entretanto, las organizaciones al margen de la ley aprovechan ese tiempo que nosotros estamos en un debate estéril que se resuelve fácilmente venga, es que no hay ética blanda, la ética es No, dura, la ética es dura. Eh, si nosotros nos quedamos en ese debate, ellos lo que hacen es que en esta distracción nuestra sofistican sus maneras y sus formas y finalmente nos meten los goles. correcto. Esa Totalmente. sofisticación hace que, aparte de eso, y lo decía esta mañana Tiortúa, tienen sistemas obsoletos. Entonces ya entremos en ese universo que habíamos hablado, Marilia, y es, bueno, si tenemos banderas rojas, ¿cómo hacemos para gestionar
esos riesgos invisibles. Ya estamos diagnosticados. Ahora, bueno, ¿dónde están las rutas para que eso? Yo ya propuse una y es, venga, usted tiene que ser consecuente. Resuelva eso con 5 preguntas y ya. Ahora te devuelvo la pelota Total, al terreno de Panamá. al terreno de Panamá. Fíjate, excelente lo que nos dice Carlos. Ajá. Esa bandera roja no me dice nada nuevo de paso, Marilia, porque todos los que estamos aquí colocaron por ese grupo, ese chat que está candente y que les agradezco esa súper participación de nuevo hoy. Como les digo, me llega al alma, me mejoraron. De verdad que gracias. Em, pero todos dijeron lo hemos vivido. Y ahora la pregunta que Carlos nos dice es, ajá, ¿y cómo hacemos para gestionar? Miren, innovando nosotros también. Nosotros como oficiales de cumplimiento y las organizaciones deben ir obviamente a nuevas estrategias. Carlos decía ahorita hace ratito, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, que una de las últimas banderas rojas era que debíamos tener en cuenta, yo lo llamaría alerta también, ¿no? Es el tema de la sofisticación. Obviamente de estos grupos que quieren penetrar, que quieren en algún momento causar un daño dentro de las organizaciones, dentro de su reputación, dentro de la ética, dentro de la cultura y los valores. Miren, ¿cómo gestionar estos riesgos invisibles? Primero, estoy totalmente de acuerdo en el chat. Pensaba dejarla de última porque, pero creo que debe ser una primera. Hay que aprender de ética ya que no existe en el cerebro. Fíjense, la primera es con capacitación. Nosotros tenemos dentro de las organizaciones, ustedes lo están colocando ahí además en el chat, capacitación, formación continua, pero fíjense que estoy hablando de capacitación que es focalizada y dirigida a, yo les hablé de unas banderas rojas, bueno, habrá unas que están en recursos humanos, habrán unas que se dan dentro del proceso administrativo, habrán unas que se dan dentro de los procesos operativos, como decía Francisco, creo que era Francisco porque ya se me fue, Jaime, ¿Sí? como decía Jaime, pues esa capacitación obviamente que sea de acuerdo a la posición, a la exposición al riesgo que tenga esa, digamos, que se tenga los líderes o los que conforman ese proceso. Número uno, ¿por qué? Porque te va a ayudar a que ellos mismos, número uno, puedan identificar los riesgos, sepan qué hacer cuando se presente ese riesgo, sepan que tienen, que puedan acudir al compliance officer. No, Carlos, porque el compliance officer es el policía de la organización. No, ese tema tiene que ser superado, ¿sabes? Porque el compliance officer es el que te va a ayudar a acompañar en la gestión de ese riesgo invisible. Número uno, eso. Número dos, yo quiero ir viendo, miren, si ustedes quieren abrir ese micrófono, no, aquí estoy, aquí, Sí, perfecto, hablen. ábranlo, porque a veces yo hablo, me emociono y no puedo ver el chat. Así que sí, estamos felices. Número dos, Carlos. Número dos, tú sabes que yo me la paso porque mira, cuando vamos a los clientes, no me gusta llegar con lo mismo. No me gusta llegar con una presentación de PPT, no me gusta llegar con la misma estrategia. Eh, y acabo de ver una que creo que es también, y la voy a poner en práctica, Dios mediante, la semana que viene, te hablaba hoy de ella, y es el peer learning. Lo vi con el caso de Airbus y me encantó. ¿Cómo es esa estrategia? Se las recomiendo. Hoy casualmente compartí en LinkedIn un documento que la trae, porque estuve trabajando en él y me parece que es una herramienta que me encanta. ¿Cómo hacen ellos, Carlos? Fíjate, ¿cómo se trata esto? Cuando tú aprendes de las experiencias de tu par. Ese par puede ser tus proveedores, puede ser otras organizaciones, tus partes interesados, tus stakeholders, que en un momento determinado tú compartes experiencia y ellos comparten experiencia, lo que les decía ahorita, por ejemplo, el funcionamiento del canal de denuncia, cómo hizo el CEO de un proveedor, y ahí lo van a ver,
de un proveedor de Airbus para hacer que su canal de denuncia se usara más. Aprender de la experiencia diaria, porque te voy a decir una cosa, ojo, y quiero que también me sean sinceros con eso. A veces la fatiga viene, Dios mío, de tanta información teórica que nos encontramos. Hay que ir a la práctica. ¿Y qué más que mis partes interesadas para que me digan cómo están gestionando ellos los riesgos? ¿Cómo los están en el día a día identificando? Y si ponemos en la práctica eso como segunda herramienta para gestionar esos riesgos invisibles, porque ya los identificamos. Y si también lo gestionamos como viendo las lecciones aprendidas y las buenas prácticas de mis propios proveedores, de mis propias partes interesadas. Y si también proponemos eso como una herramienta para mis organizaciones. No sé qué les parece, ahí los voy colocando, los voy escuchando. Hablaste Y se llama peer learning. peer learning, ajá, aprendiendo de nuestros pares, de nuestros stakeholders. Mira, Aquí se la escribo. Peer no, learning. Ahí hay está. una, Ahí está. Ajá, ese la hace, ajá, pero habla tú, Carlos, habla tú, dale. Aquí estamos relax. nosotros aquí hemos defendido, y esto me lo han escuchado ustedes muchas veces, eh, que más allá de querer lograr una matriz de riesgos legales o de cumplimiento, uno debería tener un monitor de relaciones con los grupos de interés. Ese monitor de relaciones con los grupos de interés determina los niveles y los alcances que puede tener una relación bidireccional entre el cliente y nosotros, o entre nosotros y el proveedor, entre nosotros y el sindicato, entre nosotros y la junta directiva, entre distintas unidades de trabajo dentro de la organización, los operativos y los administrativos. O sea, es buscar lograr hacer la caracterización adecuada de los grupos de interés. ¿Por qué? Porque en la construcción, y eso nos lo decía nuestra colega ecuatoriana, eh, el gran problema de compliance es que como lo que hacemos es, nos empezamos el trabajo es desde la segmentación y la diligencia de vida y no hacemos el aguas arriba, perdón, Abajo. el aguas abajo del tema que es, venga, ¿cuáles son los riesgos que se derivan de esta relación? Primero. Segundo, ¿cuáles son los controles que tenemos para armonizar la relación? No para gestionar el riesgo, sino para armonizar la relación. ¿Cuáles son esos acuerdos de niveles de servicio que tenemos con el proveedor, el cliente, eh, en el que podemos darle satisfacción a sus necesidades y expectativas? Pero eso suena muy bonito en un sistema de calidad, pero en el sistema de riesgos es un insumo, es un insumo para poder tener un modelo de control. Ese modelo de control que nos va a servir para poder hacer una relación de pares, ahí sí. Y es como yo soy capaz a través de esa matriz, perdón que voy a estornudar, Salud. Se te fue ya, se me fue. Eh, por mi culpa. ¿Cómo somos capaces de no hacer un focus group, sino de poder Ajá, identificar elementos comunes en donde los dos agentes estamos de acuerdo en un punto medio en donde esa vara que se vuelve el retén se vuelve es un facilitador del negocio, correcto. ¿cierto? Entonces, Cierto. a usted lo contratado fue para joder la vida aquí y para no dejar hacer. Y no, no, venga, yo quiero dejar hacer, pero busquemos los puntos medios que no son correr la frontera moral, no es correr las fronteras éticas, sino cuál es el punto medio en que logremos hacer el ejercicio de llevar efecto
ese contrato o llevar a efecto esa actividad o vender esa mercancía, pero no, no corriendo las fronteras éticas o las fronteras morales. Porque es que lo que Exacto. hoy corremos en favor de un negocio, mañana nos lo corren a nosotros. Claro, total, 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 total. Yo quiero, disculpa que te interrumpa, Carlos, y yo quiero acotar otra cosa ahí, y con lo que tú estás diciendo, y fíjate lo que decía Lidia hace ratico, y lo quiero rescatar. Decía, es que se siente como se nada contra la corriente. Más si la Ujú. organización no tiene la cultura de cumplimiento y se basan en el comentario de no hacer el negocio, lo que tú decías ahorita, ¿no? Un poco este, de cómo manejar de cómo manejar esa vara, de cómo gestionar esos riesgos con mi par, pero yo voy ahorita, quiero ir a otra cosa porque es que no quiero que se me vaya a olvidar. Acuérdense que les dije que tuve que anotar porque hoy no Dale, dale, estoy, dale, dale. este, y es una parte que quiero, porque me recordó los comentarios lo que tú decías ahorita, y es el tema, Carlos, también de identificar y de la gestión de esos riesgos. Porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Quiero traer un tema controvertido aquí. Yo no sé si Carlos me va a ahorcar. Es más, no sé si me va a volver a invitar. De Dale, una vez dale. se los digo. Qué bueno, qué bueno. Pero escuchen esto, porque quiero ir un poquito más allá también de lo que él decía. Ya va un momento. Yo estoy totalmente de acuerdo que la base del compliance es la gestión de riesgo. Sí. Y estoy de acuerdo que es mi marco. Sí. Estoy de acuerdo en lo que dijo Carlos y yo le decía que sí, casi que me quería parar. Pero yo lo que quiero ahorita es cómo gestionamos esos riesgos a diario. Solo los debe identificar el oficial de cumplimiento. O sea, tercero, la pregunta que quiero decir por la que creo que no sé si me ahorque o no. La hice ahí, nadie me contestó, pero ahora quiero que estemos aquí, que hablemos y quiero escuchar la opinión de Carlos. Imagínense, ahora Mm. yo lo voy a entrevistar a él. Ya, Ay, Dios. soy una abusadora. La gestión de riesgo no es solo una matriz de riesgo. Señores, para mí la gestión de riesgo no es la matriz de riesgo, es una parte. Y para mí las organizaciones que creen que los riesgos solamente es la matriz de riesgo y de paso la matriz cuantitativa de riesgos y que con eso estamos listos, no. Y que la matriz de riesgo es solo responsabilidad, No. en el caso hablamos de riesgo de compliance, por supuesto, solo responsabilidad del oficial de cumplimiento, no. Yo quiero oír la opinión de ustedes. Yo sé que muchos me van a decir, estás loca, Marilia. Carlos, no sé si me ahorque, pero yo quiero oír la opinión. No, no, no. A ver, yo creo que ahí tenemos digamos que un reto que nos hemos planteado desde hace mucho rato. Es que, tristemente, y lo hablaba en estos días con Jorge Guerrero de la maestría de Administración de Ajá. Riesgos de AFIT, Sí. el gran problema de la administración de riesgos y de los que se forman en administración de riesgos es que piensa que el trabajo de hacer gestión de riesgos es identificar, analizar, evaluar y tratar riesgos. Y entonces Ujú, la matriz se vuelve el documento base, la matriz de ujú. riesgos. Para los oficiales de cumplimiento, y ahí sí me pueden despelucar, yo ya no tengo casi pelo para eso, pero bueno, es eh, que el oficial de cumplimiento cae en ese mismo lugar común del administrador de riesgos. Y es que cree que lo contrataron para hacer debida diligencia intensificada y debida diligencia y consultar listas y emitir conceptos. Uy, no. Entonces, ambos profesionales caemos en el mismo lugar Total, común, que total. es la transaccionalidad del oficio. ¿Cierto? La transaccionalidad del oficio. Cuando en realidad a nosotros nos contratan para hacer la transaccionalidad del oficio, es la forma, digamos que, de visibilizar
ante los demás las cosas que hacemos. Pero el backstage de esto, el, el, el back office de toda esta operación, está en poder entender primero el negocio y el modelo de negocio para saber cuáles son los problemas y las oportunidades, volvemos al tema de oportunidades, los problemas y las oportunidades que se nos presentan en, en el día a día de la operación. Voy a ponerte un ejemplo y es una historia, voy a tratar de ser muy corto, pero es muy difícil. Uno, uno es feliz comprando cuando dice, uy, me voy a comprar unos zapatos italianos, el cuero italiano, el cuero italiano es maravilloso. Y entonces uno le compra los zapatos marca italiana y es un cuero italiano. Pero resulta que es que en Italia nadie hace cueros. Las peleterías que son, los curtimbres que son tal vez una de las industrias más sucias que hay en la manufactura por los químicos que utilizan, por la materia prima que utilizan, que son pieles de reses o de animales, y poder hacer todo ese ejercicio industrial hasta convertir esa piel en un cuero y en un Ujú. cuero maleable que pueda ser utilizado para elaborar un calzado. Toda esa Ajá. cadena productiva está llena de incumplimientos legales. Todo Ujú. está lleno de incumplimientos legales por los tipos por temas de seguridad y salud en el trabajo, por temas ambientales, por temas de importación, exportación, por restricción, por protecciones aduaneras. O sea, hay tal cantidad de incumplimientos legales alrededor de la industria del cuero y del calzado en otros países. No digo que en Colombia. No estoy armando juicios aquí contra la industria nacional, pero en otros países eso está tan regulado y tiene tantos problemas que lo que hacen es contratarnos a nosotros para que hagamos la parte sucia. Los latinoamericanos producimos mucho cuero, los argentinos producimos cuero, los Se lo colombianos producimos cuero. suministran. Y entonces nosotros terminamos haciendo todo el proceso sucio para que ellos puedan armar su calzado muy bonito. ¿Dónde viene la historia? La historia es esta. Cuando yo conozco el negocio y el modelo de negocio, yo le busco las salidas, los brincos o los atajos a esos requisitos para poder llegar a, a culminar esa cadena de piel de animal calzado, o sea, de toda la cadena productiva, desde el animal hasta el calzado. Esos brincos en el compliance, en los distintos retenes de cumplimiento que tiene la cadena productiva, eh, son producto hoy de un estudio muy bien hecho Ujú. de cómo hacerlo de la manera más limpia posible para que nadie, ni el diseñador de la marca súper especial, para no decir nombres de marcas de artículos de cuero para no meterme en problemas, hasta el que sacrifica la res, el novillo macho o la vaca, eh, participan en la cadena. Ujú. Y todos están limpios, todos están limpios en todos los temas, tanto en seguridad y salud en el trabajo como en protección del consumidor, en protecciones ambientales, Cuando en, tú en dices que te- todos están limpios, Carlos, es que... limpios de cumplimiento. Ah, ok, ajá. ¿Me O entiendes? sea que Sí, no tienen limpios de ninguna, cumplimiento. ajá, No, ningún incumplimiento. ningún incumplimiento. Por eso Ok, decimos, es legal, sí, pero yo quiero absorber las consecuencias. entiendo. Entonces ahí es lo que yo digo, o sea, tanto los líderes de riesgos como los líderes de compliance caemos en el lugar común y es buscar la solución para podernos brincar, para podernos brincar el evento, ¿cierto?
para podernos brincar la multa o brincar en la regulación o lo que sea. O de tenerlos en una matriz o tenerlos en un reporte de operación sospechosa o de operación inusual. Ajá. Ah, listo, ya tengo los reportes, maravilloso. Ya cumplí. Entonces, eso es tener una gestión de riesgos de cajón, sí, y un cumplimiento de cajón. Yo cumplo y miento. Yo cumplo y miento. Ah, claro, hay formas de hacerlo de tal forma que una organización entienda cuál es su objeto social y cómo esa marca se construye desde la reputación y desde la integridad. Desde la integridad. Entonces, Francisco lo decía ahora temprano. El CEO de Nestlé renunció, Ajá, ¿cierto? recientemente, sí. Sí, renunció. Y al que también encontraron con La novia. con la novia en un partido, en un evento deportivo, también. Digamos que eso, El concierto más, el más concierto de caro. Coldplay, perdón. Ajá. Entonces, eso, digamos que son muestras que dan indicadores para poder hacer escarmiento público, ¿cierto? Y dar testimonio de cumplimiento y de apego a la ética de los valores de una organización. Por eso mi Pero, pregunta, Carlos. Por eso mi pregunta. ¿Y la organización al día siguiente? Porque eso es un escarmiento. Estoy de acuerdo contigo. ¿Y eh, la organización al día siguiente? exacto. Yo vuelvo a lo que nos decía Cristina. Cuando yo diseño los valores de una organización, los valores tienen que tener actitudes. O sea, yo demuestro los valores en actitudes. Los valores no pueden ser unas cosas puestas en el tablero de la recepción. Eso tiene que ser demostrado en actitudes, que a la mujer del César tiene que Parecerlo. ser y parecerlo, ¿cierto? Cierto. Y en ese mismo sentido, cuando hablamos de los riesgos invisibles, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso. Entonces, yo puedo llevar eso a una medición. Entonces yo le muestro al auditor cuando viene y me dice, usted tiene una matriz de riesgos de cumplimiento y la saca usted rojita, verde, amarilla, naranja. Y entonces le dice, ay, cumple, cumple. Entonces, check y sigue derecho. Y usted por dentro dice, bueno, ya pasé la inspección y no me multaron. Y Totalmente entonces, maquillada. y entonces, y ahora pasa también con el greenwashing en el tema de en los temas ambientales, en los temas de huellas de carbono también se está presentando mucho. O sea, es que ya hay, el mundo es una multinacional del delito y se comporta como una multinacional con todas con todas las aristas. ¿Qué hay que hacer? Pues simplemente las palabras, uno debe construir palabras que se admiten y palabras que no se admiten en el lenguaje de una organización. Pero también conductas. Esas ¿Cierto? palabras tienen que también estar con conductas claras que tú prohíbes y las que no admites, Entonces, respaldadas por verdaderas acciones. Ajá, entonces perdón, perdón. las capacitaciones que tanto decimos que cada año hay que hacer la capacitación en prevención de lavado de activos y tal cosas para mantener vivo el sistema o para mantener vivo el sistema o para convencer a las personas de que se apeguen a los valores, ¿cierto? De- los, Cierto. los capacitamos para que aprendan a hacer la matriz de riesgos o los capacitamos para que vean los riesgos como una herramienta de productividad y de éxito empresarial. Totalmente, totalmente. Y hay algo ahí que quiero rescatar, Carlos.
Y estoy de acuerdo, me encanta porque me la devolvió suavecito pero directo, cuando me decía, este, los oficiales esto es como los oficiales de cumplimiento, cuando piensan que están para hacer debida diligencia y búsqueda en listas oficiales. Ojo, nada más verdad que en algunos casos. Carlos dijo, nada más verdad que en algunos casos. Y a la inquietud que yo decía, del tema de los riesgos, de la matriz de riesgo, de que si solo debe ser el oficial de cumplimiento o el área de riesgo de las organizaciones, porque tiene que ver mucho con la gestión de los riesgos invisibles. Les quiero leer Dale. este mensaje de Gustavo. La matriz es del negocio. Compliance debe evaluar los controles y, en su caso, ajustarlos. Riesgo debe verificar que esté actualizada, pero no debe tenerla en el cajón. Yo voy a agregar algo, Gustavo, humildemente, ahorita. En los planes de trabajo de compliance y auditoría, se debe mantener activa y tener una revisión al menos en forma anual. Ojo, revisión, no forzosamente actualización. Sin embargo, si en el día a día la organización identifica un evento que no contempla o no se contempla en la matriz, no se puede esperar hasta la revisión anual para incorporarla, ni los controles o mitigantes. Es un animal vivo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo en que la matriz de riesgo, lo que decíamos, no puede estar en un cajón, que hay que actualizarla, o como tú decías, revisarla, a ver si se requiere una actualización. Pero yo digo algo, y ahí Carlos, seguramente nos dará su opinión. En el día a día de lo que a mí me ha funcionado. Primero, número uno, hacer equipo con riesgos. Eso es número uno. Número uno. El oficial de cumplimiento no puede quedarse, porque me he encontrado con que no la sabemos todas y con que somos los únicos que podemos identificar. No. Número uno, hacer equipo con riesgo. Y número dos, involucrar a los procesos en esa identificación de los riesgos. Conversar, hacer partícipe a los líderes de los procesos, ir bajando también en esa escala dentro de las responsabilidades y roles de las organizaciones para identificar esos riesgos en equipo con el área de riesgo. Eso me ha funcionado muy bien, porque también cuando hablé del tema de la matriz, en un lugar donde estuve en el onboarding, parte de hablar de temas de ética era relacionado con, claro, y los riesgos repercutidos, claro, totalmente. Recuerden que la matriz de riesgo es una foto del riesgo X. Realmente, como lo dice la ISO 31000, estos son dinámicos. Y la 31022, que también son mis riesgos legales, no me los dejen por ahí. Entonces, es importantísimo que efectivamente involucremos a cada una de las partes que nos pueden ayudar a la mejor identificación o una identificación más eficaz de los riesgos y, por supuesto, una evaluación y tratamiento adecuado. Y además de esto, que esa matriz sea, como hemos hablado hasta ahora, em, actualizada, revisada, pero que la revisión no sea responsabilidad nada más del oficial de cumplimiento. Es que no puede ser. O del área de riesgos. Me niego, Carlos. O sea, me niego. Tienen que participar las áreas críticas de la organización. Y les digo más, y ahora sí dejo hablar a Carlos. Y les digo más, yo fastidio y no me importa a la alta dirección. La alta dirección de la organización tiene que conocer los riesgos. No presento la matriz, presento un resumen ejecutivo. Porque la alta dirección tiene que conocer los riesgos que su propia gente ha identificado y los controles que su propia gente ha establecido
conjuntamente con el área de riesgo y el área que en un momento determinado también ha participado por si me ha tocado como consultor externo que el propio oficial de cumplimiento ha establecido. A eso me refería cuando yo decía que la gestión de riesgo no podía agotarse, y a lo mejor esa era la palabra, con la elaboración de una matriz. Tiene toda la razón, Carlos. La matriz es la evidencia objetiva, la matriz es la herramienta que me ayuda a gestionarlo, que me ayuda a evaluarlo, pero no puede ser. Hay un proceso que va mucho más allá y que es mucho más rico, y que si no lo hacemos, muchísimos riesgos invisibles se van a quedar por fuera. ¿Por qué? Porque si yo no hago participar a quienes ejecutan las operaciones de los negocios, a quienes ejecutan las operaciones administrativas, las operaciones financieras, las operaciones de recursos humanos, va a ser difícil que esa matriz pueda ser eficaz. ¿Y qué es eficaz? Que cumpla su objetivo. ¿Y cuál es su objetivo? Gestionar los riesgos. Ese es el objetivo de una matriz. Yo tengo para decir ahí siempre una cosa, y es que las matrices de riesgo son muy interesantes porque son un patrón de referencia, pero es el punto cero de la gestión de riesgos. No es Así el es. punto, no es la meta, es el punto cero. ¿Por qué? Un ¿Por qué? medio. ¿Por qué? Porque cada vez que yo corro un muro, compro una máquina, eh, me contratan para, consigo un cliente, cambio un proveedor, incremento la plantilla de personal, compro una flota de vehículos, contrato a un tercero para que haga un trabajo por mí. Cada vez que lanzo un nuevo producto, cada vez que creo una campaña publicitaria, cada vez que, cada vez que cambio el apetito de rentabilidad del inversionista. Cada vez que la tasa de cambio de patrón referencia a dólar fluctúa, cada vez que Rusia estornuda y cada vez que China tose, eh, o sea, todo eso mueve los riesgos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que monitorear? ¿El riesgo o todos esos factores que mueven el Ver, riesgo? Entonces, sí es. si el trabajo es tener una matriz de riesgos, a mí particularmente me parece que el trabajo es monitorear todas esas variables que estoy mencionando. Sí es. Ayer, en un encuentro que tuvimos con las super sociedades Ajá. en Cali, eh, nos dieron 10 variables que debería tener un informe de riesgos para una junta directiva. A Qué mí bueno eso. me pareció una temeridad, me pareció una temeridad por parte de la superintendencia de crear simplemente 10 acapites o capítulos o apartes y decir que un informe con esa estructura de 10 ya con eso la junta directiva está lista para comprender un informe de riesgos. Pero la verdad, temerario o no, pues al menos es un primer, Un inicio. un inicio, ¿cierto? Y Claro. está bien, o sea, yo lo aplaudo, en el fondo lo aplaudí porque yo dije, bueno, a muchos, puede que ni a ti, ni a mí, ni a Francisco, ni a Carlos Mauricio, ni a, bueno, a varias personas que estamos aquí que llevamos décadas trabajando los temas de gestión de riesgos, nos parezca bien, pero nos parezca nos parezca adecuado o simplemente muy primario. Pero para el 98% de las personas que están trabajando en riesgos, que apenas están empezando a moverse en el mundo de los riesgos, pues esa es una guía y me parece que es válida. Entendido así, en esa propuesta de esos 10 puntos, yo me comprometo a subir los 3 slides yo les tomé foto a los slides. Remotamente pueden entrar al mismo, a la,
al enlace y los van a poder rescatar desde ahí. Yo los publico más tardecito. Eh, Finalmente, ninguno de esos, solamente un punto de los 10 era la matriz de riesgos. Excelente, Un punto. Y excelente. o sea que, listo, ya, eso es un paso grandote, porque, venga, es que no se resuelve en la matriz, se resuelve en todas las variables que concurren para que el riesgo se materialice o se mantenga a raya. No es solo que se materialice, sino que se mantenga a raya. Y yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer todos, es visibilizar los riesgos, no necesariamente en una matriz, o sea, dejar que sean invisibles, que dejen de ser invisibles y se vuelvan visibles, pero no necesariamente en una matriz. Se pueden volver visibles en una descripción, se pueden volver visibles en un informe, se pueden volver visibles en una infografía, se pueden volver visibles en un dashboard, se pueden visibles en de muchas maneras y no solamente lo que dice la ISO 31010, formas de graficar riesgos, hay montones. Aquí lo importante es que la gente entienda el origen, la causa, el proceso, el escenario en donde está a donde es posible que se materialice, las causas posibles o potenciales de ese riesgo, cómo defino yo ese riesgo para mi organización y cómo utilizo un diccionario en donde todos sepamos cómo se llama cada cosa. Donde Carlos, perdón, dale, ese disculpa. diccionario que diga que corrupción es esto, Exacto. que negligencia es esto, para que todos nos entendamos en qué es admitible o admisible, perdón, y qué no es admisible para la ética de la organización. Con eso ya la matriz de riesgos se vuelve un referente, ve qué interesante, pero compré un nuevo vehículo para la flota, cambió la matriz de riesgos. Creé una nueva ruta de distribución de mi producto a nivel de reparto de paquete urbano, cambió mi Creo. matriz de riesgos. Incrementé el número de empleados en producción, cambió mi matriz de riesgo. Todo cambia en la matriz de riesgo. Entonces, ¿para qué me preocupo por la matriz si de lo que me tengo que preocupar es la incidencia de esos cambios en el objetivo? Entonces ahí, y disculpa porque lo tengo que decir, ahí es donde yo llamo a toda la gente de compliance, de oficial de cumplimiento, que ahí es donde nosotros tenemos que hacer el trabajo. En ese cambio de paradigma de lo que tú acabas de decir en estos últimos 5 minutos. ¿Sabes? En cómo cambiar ese paradigma dentro de las organizaciones, cómo nosotros empezar también a capacitar y a promover la capacitación de que todas estas personas que están, ojo, ese que cambió la ruta, este rol que cambió la ruta de distribución, pero también el chofer que estaba en la ruta de distribución si hay un conductor, que todos Claro. estos sean capaces de identificar esos riesgos y hacerlos, como tú los llamaste, visibles, que sean capaces además de entender, como tú decías, la causa, que sean capaces además de gestionarlos en un momento determinado, porque ojo, en las organizaciones, y seguramente eso es otro tema que todos ustedes, porque muchos que todos ustedes se habrán dado cuenta o se habrán topado con ellos, y es, Carlos, que también los tengo identificados. Yo les hablamos aquí de gestiones, de riesgos invisibles, cómo lo podemos, ¿cómo se llama esto? Gestionar. Hablamos del peer learning, de los focus group, de que se reuniera el oficial de cumplimiento, tal. Pero y luego que ellos sepan cómo gestionar. Cuando hablo ellos, es cómo gestionar frente a ese riesgo su conducta, su actuar diario, los colaboradores de las organizaciones para actuar de manera ética. Y eso también es importante. Y eso viene.
Eso viene dado, ¿por qué? Por capacitaciones continuas dentro de la organización que vayan más allá de la propia matriz o que trasciendan más allá de la propia matriz. Que ese conductor, como también se me presentó, sabes que para ir de Chile, para ir a Chile hay una regulación en materia de importación de frutas, zoosanitaria y todo este tema. Y ahí se presentó un caso con un chofer que llevó una mercancía y que por un tema que es muy largo, intentó ingresar la mercancía sin tener los permisos de importación adecuados zoosanitario, Ajá. sí, So, zoosanitario, so, fitosanitario. eso, ajá, eso. Listo. Ven que todavía no estoy del todo bien, ajá. Y que por eso se presentó un tema en la frontera en donde efectivamente la mercancía fue retenida y se comprobó el soborno que había recibido este conductor. Entonces, es tener también educación. El riesgo se materializó ahí totalmente. Ojo, ahí les dejo eso para que terminemos. Un riesgo que era invisible porque la organización no lo había visibilizado. ¿Por qué? Porque nunca, muchas causas, pero a lo mejor nunca te sentaste con los conductores, no lo sé, nunca te sentaste con ese líder, no, después es Claro. un tema, pero pasó esto, ¿sabes? Entonces lo que tú decías, tenemos que estar en la organización en capacidad y el liderazgo lo tiene que tener el oficial de cumplimiento con el área de riesgo en equipos, porque hablamos desde el primer programa de las habilidades que debía tener el oficial de cumplimiento. Una de ellas era trabajar en el equipo, ser líder, pero aprender también a trabajar en equipo. Y con el equipo de riesgo tenemos que empezar a trabajar. No podemos, yo no estoy en contra de la matriz ni nada de eso. Estoy de No, acuerdo, es una no, herramienta, es mi hay que camino, tenerla. pero hay que tenerla. Pero es lo que decía, es el punto CX dentro del proceso de gestión de riesgo. Más importante era lo que hablábamos ahorita, de que ellos aprendan a identificar el riesgo, hacerlo visible, entender las causas y más importante, cómo reaccionar ante él. Cómo reaccionar ante él. Y ahí la función del compliance officer es fundamental. Marilia, mira, son ya 6:30, se nos acabó el tiempo. Yo creo que alcanzamos a tocar los 3 puntos que queríamos. Nos habían quedado pendientes de los riesgos invisibles. Ya hablamos de riesgos visibles, eso es importante. La invisibilidad ya hoy nos da visibilidad. Eh, Primero que todo, gracias. Segundo, a todos los que están conectados. En el chat les acabo de dejar. Para las personas que están en Colombia y Medellín específicamente, les tengo una invitación, es gratuita. Eh, eh, la Asociación Nacional de Temas de Contraincendio, LANCI. Es que no me acuerdo cómo se llama la asociación completa. Eh, en el marco del Congreso, del sexto Congreso de Prevención de Riesgos del Riesgo de Desastre que se va a hacer en la ciudad de Medellín la primera semana de octubre, también va a haber un Fire Expo Latam 2025 en la ciudad de Medellín. Ahí está el formulario de inscripción en el chat para las personas puedan entrar gratis al evento. Dentro del evento va a haber 2 conversatorios. Tengo el honor de presidir uno sobre los retos de la consultoría en la protección contra incendio. Entonces, vamos a acompañar a José Manuel y a todo el grupo de gente de la asociación en ese evento académico y también pues decirles que ese congreso va a estar maravilloso, el de gestión del riesgo de desastres en Medellín. Eso uno. Dos, para todos los que se conectan, recuerden, por si no han llenado el formulario de inscripción para la beca del programa de certificación internacional de A+ de habilidades gerenciales para la gestión de riesgos, por favor, dejen los datos en ese formulario que también se los acabo de poner en el chat para que los pongamos en contacto
y para que puedan hacer el primer módulo gratuito de habilidades gerenciales que se llama El riesgo nace en la imprevisión. Y pueden hacer el módulo completo para que lo vean, lo disfruten, todo esto que hemos hecho en ese programa de certificación internacional. ¿Qué otra cosa les tenía que contar? No, claro, otra maravillosa es que vamos a procurar cada mes tener un podcast en presencial. Vamos a intentar modificar un poco este formato y la vamos a romper en la próxima semana. La próxima semana nos va a visitar Jorge Marín, el líder mundial de ciberseguridad, continuidad de negocio e inteligencia artificial de Aplus. Es el líder Oh, mundial de esas tres prácticas de Aplus. Viene desde España, va a estar con nosotros en Colombia y el próximo mentorio va a ser en vivo, o sea, lo vamos a hacer en directo, no así remoto sino que lo vamos a hacer juntos en un estudio de televisión. Vamos a ver cómo nos va, éxito. por favor. Estoy, créanme que estoy súper estresado, pero yo sé que ustedes nos van a, a ser misericordiosos con nosotros, sabiendo que es una prueba. Vamos a darle como otro paso a esto para que hay que innovar, para que la gente no se canse. Entonces, vamos a tener a Jorge, viene directamente desde Madrid a acompañarnos en ese espacio. Entonces, va a ser dentro de 8 días, el jueves 25. También, como siempre, ustedes tienen invitación por derecho propio, ustedes que hacen parte del grupo de mentorio, entonces yo les mando la invitación para que se conecten. No vamos, pero la noticia que viene después de esa es que en noviembre, junto con la Universidad de AFIT, ya les decía yo que les teníamos una sorpresa, con la Universidad de AFIT vamos a tener una jornada que se llama Confianza Digital 360. Vamos a hablar sobre gestión de riesgos, de ciberseguridad, de continuidad de negocio y de inteligencia artificial, toda una mañana en EAFIT, en las distintas sedes de EAFIT a nivel nacional. Vamos a estar en Medellín, Dios mediante, en Pereira, en Bogotá. Y también va a ser presencial. Esa era mi También va a pregunta. ser presencial, pero vamos a intentar hacer también una transmisión en vivo de ese evento. Por eso es que tenemos que hacer primero este primer ensayo la próxima semana. Y también Jorge va a venir invitado por nosotros en un esfuerzo grande que estamos haciendo para impulsar todo este tema de inteligencia artificial, porque no podemos seguir tragando entero y hablando de que hay riesgos, pero ¿y cuáles son? ¿Dónde están? ¿Cómo los gestionamos y cómo hacemos esto útil y práctico para todos los que trabajamos esto? Entonces, yo estaba muy comprometido en traerles a ustedes cosas desde principio de año sobre los temas de inteligencia artificial y creo que con esto ya le ponemos la cereza al postre. Entonces, eso era simplemente invitarlos al FEL en Medellín a que reciban ese bono de hasta $250 de beca para el programa de certificación internacional de Aplus. Eso es un número importante de dinero, son $250 es una plata. Y lo tercero, pues invitarlos a que nos acompañen masivamente. Ya Ahí saben que no estaremos. solamente para ustedes, sino para todo el que quiera conectarse. Ojalá tengamos una asistencia masiva, porque eso nos dará el impulso para poder seguir haciendo esta Quijotada. Por lo pronto, Marilia, mil gracias a ti. Recupérate. Yo sé que estás
haciendo un esfuerzo enorme No, por para haber nada. aguantado esta hora y media. Nos ayudaron mucho nadie levantó la mano. Francisco, que generalmente habla, que Carlos Mauricio, Boris, bueno, varias personas que están conectadas. Kimberly Saray, que también a veces conversan. Ninguno quiso hablar, pero bueno, espero que no los hayamos aburrido. No los hemos aburrido porque todavía hay mucha gente conectada. Eh, No, y nada, feliz. el chat tuvo El candente, chat Carlos. ardiendo, ardiendo. Marilia, recupérate, mil gracias y a todos, mil y mil gracias por estar aquí, a Alexander, a Billy, a Blandina, a Daniela, a Diana, a Diego, a Fernando, a Harold, a Lucila, a todos los que nombré y a los que me quedan faltando por nombrar, mil gracias por estar siempre con nosotros conectados. Esto lo hacemos con todo el amor del mundo, lo saben. Gracias, gracias, gracias y chao. Feliz noche para todos. Gracias a ti, Carlos. Gracias. Feliz noche. Que Dios te bendiga. Chao a todos. Chao. Gracias, Marilia. A ustedes, a ustedes. Gracias Te, por te acompañarnos. veo en clases por acá en Chile en la próxima semana. Uf.